Bueno, continuando con la exposición, mi nombre es Mercedes Alexandra, soy de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Escuela Profesional de Agronomía. Muchas gracias, compañero Jorge. Continuando con la exposición, seguiremos hablando un poco más de los daños que producen en la agricultura estos hongos de la clase Plasmodiophoромycetes. La especie más conocida es Plasmodiófora brassicae, que causa la hernia o potra de la raíz de las crucíferas, especialmente en el col y el coliflor, así como numerosas malas hierbas y crucíferas silvestres. El síntoma típico es la presencia de raíces muy deformadas, esféricas, ahusadas o más o menos amorfas, que quiere decir que no tiene forma, aunque no huecas. La parte aérea no resulta afectada al principio, pero la absorción de agua es menor y puede darse una marchitez de mediodía. Las plantas se van a recuperar por la noche. Las raíces pueden ser desintegradas posteriormente por organismos secundarios, mientras que las plantas jóvenes son más sensibles que las adultas. Haro y Maldonado, investigadores en el año 2009, manifiestan que esta enfermedad es considerada como la más peligrosa en el cultivo del brócoli. Es causada por el hongo Plasmodiófora brassicae, que bueno, encontramos muchas razas, muchas especies también. Esta enfermedad se caracteriza porque inicialmente es difícil de distinguir. Las hojas se tornan verde, pálido, hasta un amarillamiento, y la planta se agobia en días soleados. Una vez que ha disminuido la intensidad del sol, aparentemente vuelve a la normalidad. El patógeno estimula las raíces del brócoli para multiplicarse rápidamente en número y tamaño, deformándose por completo. En el año 2005 prescriben, ¿no?, estos investigadores, que el patógeno es un microorganismo mucilaginoso cuya estructura somática es un plasmodio. Esta estructura produce zoosporangios y esporas de reposo. Cuando ambas estructuras reproductoras germinan, producen zoósferas que penetran en los pelos radicales del hospedante y ahí forman un plasmodio. Al cabo de algunos días, se fragmentan en porciones multinucleadas que forman a su vez un zoosporangio. Los zoosporangios salen del hospedante a través de los poros que hay en la pared celular, y cada uno de ellos va a liberar de 4 a 8 zoósferas secundarias que producen nuevas infecciones y un nuevo plasmodio, el cual va a producir de nuevo esporas de resistencia que son y van a ser liberadas al suelo después de haberse producido la desintegración de las paredes celulares del hospedante. Por la acción, ¿no? Esto por la acción de microorganismos secundarios. Los investigadores u otros investigadores, o uno de los tantos investigadores también, como Galindo R. y Ávila de Moreno, en 1996 también, determinan, ¿no?, que la hernia es una enfermedad que afecta prácticamente a todas las crucíferas. Se ha observado en los cultivos de repollo y coliflor en el departamento de Caldas, y es una de las enfermedades más importantes del repollo, del coliflor y el brócoli en la sabana de Bogotá, y en la región del oriente de Antioquía. Ha causado varias severas en varios cultivos de los municipios, como por ejemplo de Mosquera, en Funza, Madrid y Cundinamarca, donde se cultivaba alrededor del 80% del repollo y más del 90% de la coliflor y el brócoli que se consumen en el país. Cuando la enfermedad se inicia en el semillero, hay una pérdida alta de plántulas durante el trasplante, y cuando ocurren plantas en desarrollo no hay una adecuada formación de cabezas. La enfermedad disminuye el tamaño de las cabezas y se estima que puede causar una disminución del 20 al 50% en los rendimientos. Entonces,
Mm, Uno de los daños también que vamos a ver en este caso es el patógeno que estimula, ¿no?, a las raíces del brócoli para multiplicarse rápidamente en número, en tamaño, y se va a deformar por completo. Esta estructura va a producir esos zoosporangios y esporas de reposo. Cuando ambas estructuras reproductoras van a germinar, luego van a producir zoosporas que van a penetrar los pelos radicales, en este caso del hospedante, y ahí van a formar plasmodios. Y bueno, esto sería respecto a los daños, en un breve resumen. Y en caso de los síntomas, vamos a pasar a los síntomas. Eh, bueno, las enfermedades causadas por hongos producen en sus hospederos una amplia variedad de tipos de diferentes de síntomas. Entre otros, los hongos fitopatógenos pueden producir, por ejemplo, como lo que es manchas cloróticas y necróticas. Podemos ver cribados, cancros, tizones, podredumbres húmedas o secas, agallas, abulladuras, costras, ahogamientos, marchitamientos y pústulas y N síntomas más que lo vamos a ver en campo. Las plantas atacadas por hernia presentan un tamaño algo reducido y van a experimentar un marchitamiento en las hojas exteriores en días calurosos o en las horas del mediodía. Las raíces de las plantas atacadas van a presentar tumores de tamaño pequeño en las raíces absorbentes y grandes en las raíces principales, ¿no? O sea, van a tener un pequeño tamaño en las raíces absorbentes y grandes en las raíces principales. Estos tumores son lisos al principio y posteriormente se oscurecen y se vuelven rugosos. Y bueno, más tarde se van a producir, se van a podrir con emanaciones del mal olor, liberando los esporangios del patógeno. El microorganismo ocasiona malformaciones o engrosamiento en la raíz que van a dificultar la absorción del agua y nutrientes en los órganos de la planta. Lo va a obstruir y lo va a ocasionar un retardo, ¿no?, en el crecimiento. Los materiales mejorados, ¿no?, del repollo, estos tres, el repollo, el coliflor y el brócoli, entre otros, tienen un comportamiento de resistencia o de tolerancia a algunas, pero no a todas las razas del patógeno. Y bueno, eso sería uno de los síntomas. Las plantas van a ser atacadas por la hernia, ¿no? Las raíces de las plantas también van a ser atacadas por tumores de tamaño pequeño, de raíces absorbentes y grandes en las raíces principales. Eso en relación con los síntomas. Y ahora vamos a pasar a las condiciones favorables. En condiciones de humedad, la humedad es una condición favorable, ¿no?, para que las esporas que van a ser producidas van a germinar y van a formar células biflageladas o células ameboides que se van a alimentar por fagocitosis y se van a reproducir por una división celular. Esta enfermedad se va a desarrollar mejor en suelos alcalinos, en suelos ácidos, que no tanto en los suelos alcalinos, ¿no? Un tipo de suelo con un pH de 5.7 va a favorecer la germinación de estos zoosporangios y la penetración de las zoosporas en las raíces. Por el contrario, vamos a decir que la actividad del patógeno decae entre el pH de 5.7 y 6.2 y se va a inhibir por completo a un pH igual o mayor a 7.8. Esas son en lo que es relación de las condiciones favorables. Y vamos a pasar un poquito a ver cómo podemos controlar de manera natural esta enfermedad. Y encontramos que el control más lógico de esta enfermedad va a consistir en no plantar estas crucíferas en lugares infectados. Si no hay más remedio, el terreno debe estar bien drenado y su pH debe ser al menos de 7.2, lo que inhibe la germinación de las esporas. La desinfección del suelo resulta prohibitiva en terrenos extensos, por lo que se
por lo que es preferible el empleo de variedades resistentes. No siempre van a estar disponibles, ya que pueden surgir razas agresivas del parásito. Las plantas ya crecidas son más resistentes, ¿no?, que las plántulas que recién están creciendo. Obviamente, las medidas sanitarias podemos tener como que, por ejemplo, la eliminación, ¿no?, de material contaminado, el control de las malezas, etcétera. También van a ayudar algunos fungicidas, ¿no?, en lo que es químicamente, ¿no? Y también esterilizantes del suelo, también da un buen control, aunque nos va a resultar esto económicamente un poquito caro controlarlo. Otros hongos de esta clase que van a causar daño a la agricultura va a ser el esponjospora subterránea, que va a provocar la sarna pulverulenta de la patata, de la papa, una enfermedad que va a afectar bastante a los tubérculos y no debe confundirse con la sarna común provocada por streptomicetos, y Polymyxa graminis, que causa también diferentes enfermedades en las raíces de cereales y otras gramíneas. Estos hongos pueden ser un vector de los virus. Y finalmente tenemos la bibliografía, y este sería el pequeño y resumido trabajo que hemos hecho en conjunto con mi compañero Jorge, dando la finalización de este trabajo sobre la investigación y un pequeño resumen de lo que es, ¿no?, la clase de Plasmodiophoromicetos. Muchas gracias. Con nosotros será hasta la próxima.